Hola, hola mi gente, Rosita Cocina, vean esta delicia que tenemos hoy para ustedes. Una espectacular y clásica torta de zanahoria. Ustedes la habían pedido mucho la receta y déjenme decirles que nos quedó tan suavecita, tan bien de dulce. No es una torta hostigante, la crema tampoco, se ve deliciosa. Y aquí en nuestro canal tenemos más tortas disponibles para que ustedes puedan ver más videos de tortas. Si lo que está buscando es una torta deliciosa para preparar, aquí abajo en la cajita de descripción les dejamos todos los enlaces. Vamos a iniciar con esta riquísima preparación. Y hasta las zanahorias que tenemos aquí en la torta, se las vamos a enseñar a hacer. Son súper fáciles. Bueno, al principio no parece tan fácil, pero realmente sí son fáciles. Y esta crema tan espectacular, que es una crema súper suave con un toque de sal y dulce, riquísima. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes uno por uno. Es importante que ustedes lean aquí abajo en la cajita de descripción. Ahí les dejamos toda la medida, la cantidad, y si se nos olvida algo, ahí mismo lo dejamos escrito. Aquí tenemos 500 gramos de harina de trigo, todo uso. Lo primero que vamos a hacer es cernirla para evitar que queden por ahí de pronto grumitos de harina. Y lo que vamos a hacer en esta harina es mezclar los ingredientes secos, ¿sí? Entonces vamos a agregarle aquí 5 gramos de polvo para hornear, que viene a ser una cucharada mediana. Vea la mediana y vea la chiquitica. A la chiquitica se le dice azucarera y a esta pues mediana. Entonces 5 gramos de polvo para hornear o una cucharada mediana. 2 cucharaditas de canela en polvo. Esta cucharita sí es la chiquitica, la azucarera, esa es la medida. Vean, ahí está la diferencia. Media cucharadita de nuez moscada, esta cucharita sí es de la chiquitica, así que media cucharada de la chiquitica. 3 gramos de bicarbonato, que vienen siendo 3 cucharaditas de la chiquitica. Mezclamos todo muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de ustedes nos escriben que les dejemos las medidas de los ingredientes pequeños en cuchara porque no tienen gramera. Muy bien, aquí tenemos 4 huevos, empezamos a batirlos. Y vamos a agregar 300 gramos de azúcar morena. Esta la vamos agregando poco a poco, y seguimos batiendo hasta que ya la agreguemos toda. Muy bien. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla. Esta cucharada sí es una cuchara de las soperas. 25 gramos de mantequilla de vaca o una cucharada sopera bien copetona de mantequilla, y se la agregamos derretida, la derretimos en el fuego y se la agregamos a 175 mililitros de aceite, y este lo vamos agregando poco a poco a la masa de la torta. Ahí está, ya terminamos de agregar el aceite con la mantequilla y vamos a agregar 1 gramo de sal. Y aquí tenemos 160 gramos de pulpa de piña. Esta piña viene enlatada, viene con el dulce natural de la piña, no viene endulzada. Si ustedes no la quieren comprar enlatada y la quieren hacer en casa, es importante que cocinen la piña, ¿sí? La cocinan, la pican así para agregarla a la torta, sin líquido. No la cocinen con azúcar, no es necesario. El dulce que trae la torta ya es suficiente, a menos de que la piña esté demasiado ácida, ¿sí? Ahí sí se vale cocinarla con un poquito de azúcar, de resto no es necesario. Entonces aquí lo que estamos haciendo es agregar la harina que teníamos ya mezclada con los demás ingredientes secos. Vamos agregándola poco a poco, seguimos batiendo. Ahí está. Ahora agregamos la piña, solo la pulpa picadita, sin líquido. Y aquí vamos a agregar 100 gramos de nueces. Las nueces se van a sentir bien crocanticas. 100 gramos de arándano seco, y aquí empezamos a agregar la zanahoria rallada. Esto es zanahoria rallada cruda. Son en total 420 gramos de zanahoria rallada. Aquí ya la masa nos está pidiendo más líquido, así que agregamos leche. Aquí tenemos 3 cuartos de pocillo de este aguapanelero, 3 cuartos de leche. Y lo que vamos a hacer es irla agregando poco a poco a medida que la masa la va pidiendo. Si ustedes quieren, no agreguen leche, pero agreguen agua. Sí, nosotros lo hicimos con leche. Ahí está.
El total de leche fue más o menos unos 120 mililitros de leche. 120 mililitros de leche, porque ahí dejamos de todas formas en el pocillo un poquito. Muy bien, algo que se nos olvidó decirles y que es importante es que enharinen los arándanos secos antes de agregarlos a la mezcla. Así que les quede literalmente, como dicen, como cucaracha de panadería, porque esto hace que ellos no se hundan o no se vayan hacia el fondo, ¿sí? Nosotros lo olvidamos en el video, pero les damos ese detalle ahí. Mira que no se nos quedaron en el fondo, pero de todas formas no se arriesguen, generalmente se enharinan antes de agregarlos a la torta. Lo mismo se hace con las uvas pasas. En este video no usamos uvas pasas, pero también se hace cuando se agregan uvas pasas a la torta. Muy bien, vamos a llevarlas a hornear. En este momento el horno se está precalentando a 180 grados hace 20 minutos. Las ponemos en el horno a 180 grados y hasta que la prueba del palito, hasta que el palito salga seco. En total de tiempo en nuestro horno fue hora y media. Hora y media, dos moldes de torta de tamaño así pequeño, mediano más o menos. Vamos a desprenderlas y las vamos a dejar que se enfríen bien, porque como las vamos a rellenar con crema chantilly, recuerden que la crema chantilly, la torta no debe estar fría y no debe estar tibia y mucho menos caliente, debe estar fría, o sea, fría de que se enfríe, no de ponerla en la nevera, no. Listo, le vamos a quitar esta montañita que ganamos cuando la torta creció, para que ella quede planita por encima. Vean la amiga tan rica, tan bonita, y esta nos va a servir para nosotros probar a ver qué tal va quedando nuestra torta. Quedó exquisita. Bueno, les voy a explicar cómo hicimos las zanahorias para esta torta, porque no es tan fácil conseguirlas ya hechas. Habrá algunos lugares donde ya las vendan ya hechas así como de comestibles, pero aquí no las encontramos. Entonces, si encontramos, venden el fondant ya hecho, o sea, así blanco, ¿sí? Ya listo, vean, estira, es blandito. Y compramos también las goticas, el colorante vegetal o el colorante en gel, se llama así. Compramos naranja y verde, y lo que hacemos es empezar a ponerle goticas al pedacito blanco de fondant hasta que logremos el color naranja que queremos de la zanahoria. Por ejemplo, aquí yo ya hice la mezcla y ya tengo esta bolita naranja que vean, es bastante elástica y fácil de trabajar. Solo ustedes se ponen en las manos un poquito de maicena o una gotica de aceite nada más. No es que se aceite en las manos, y no, es esto, un poquito para que ella no se le pegue en las manos. Es fácil, les voy a mostrar. Vean, yo no me dedico a hacer zanahorias, no es mi profesión, pero vean, no estoy tan mal de zanahorias, me quedó hasta bien mi zanahorita. Vamos a hacerlas. Bueno, aquí estoy haciendo una tirita verde porque ya tenía hecha también de color verde. Hagan una bien larguita, así como esta. Hagan varias, hagan 3, que les queden bien delgadas. Ahí tengo la mano untada de aceite. Aquí me unté la mano un poquito de maicena porque se me empieza a pegar. Yo les dije que mi profesión no era hacer zanahorias, mucho menos hojas. Unimos las tres tiritas que hicimos y empezamos como a hacer un pellizquito acá. Y cortamos. Lo que hacemos es unir estas partecitas y cortar así. Voy a poner más maicena en los dedos porque se me está pegando. Listo, ahí ya tenemos una hojita. Vamos a unir estas, las unimos de un pellizquito y cortamos. Listo. Aquí ya tenemos listas las hojitas de 8 zanahorias, y lo que me sobró lo voy a guardar aquí en un papel, un plástico de estos vinipel, porque si no él se empieza a secar. Voy a guardarlo así. Ahora vamos a hacer las zanahorias. Entonces lo que hacemos es hacer como ay Dios, ay, esto de la experiencia. Hacer un rollito largo para que todas nos queden más o menos parejas o del mismo tamaño, aunque las zanahorias no son todas parejas. En este corte de zanahorias, quién sabe cómo nos salga. Entonces vamos a cortarlo más o menos de este tamaño, que sería el tamaño como de una falange. Cortamos, cortamos, cortamos. Entonces ya tenemos hechos los rollitos. Hacemos así, yo tengo las manos untadas de maicena y empezamos a sacarle puntica para afinarla un poco en la punta, como si estuvieran trabajando con plastilina. Vean, esa es la formita de la zanahoria, para que más o menos todas nos queden del mismo tamaño.
y voy afinando la parte de la punta. Esta parte casi no la toco porque queremos que nos quede más gordita, como más ancha. Ven que aquí la manché de verde, es que es fácil de hacer ya tenemos listas 8 zanahorias más o menos del mismo tamaño, más o menos. Vamos a hacerle unas rayitas, una más cortica, una para este lado, como las arruguitas de las zanahorias, así. Buscamos en internet cómo hacerla y vean, nos salió esta zanahoria, así que más o menos así. Y le vamos a hacer un huequito acá para meter la hojita. Un huequito. Ahora abrimos un huequito acá para poner ahí la hojita para pegarla. Y aquí tengo un poquito de agua. Solo le pongo muy poquita. Es como para pegar la hoja, pero muy poquita. Y meto ahí la hojita. Y cierro un poquito. Y listo, ya tenemos nuestra zanahoria. No está tan difícil, la verdad. Quedaron hasta naturales, vean. Cuando ustedes de repente no vuelvan a ver a la hija de Rosita Cocina en los videos de ¿dónde estará la hija de Rosita Cocina? Que no la hemos vuelto a ver. Que aparezca yo de repente con tremenda fábrica de zanahorias. Vea, es que me está yendo hasta bien. Ustedes van a ver ahorita este cultivo de zanahorias premium. Ya le agarré la práctica. Justo cuando ya voy a terminar es cuando ya las aprendí a hacer mejor. Listo, aquí está el resultado, las que hicimos antes, las que hicimos después. Decidimos dejarlas así como más gorditas, tipo caricatura, como con las arruguitas. Muy bien, aquí tenemos, vamos a preparar la crema. Tenemos 250 gramos de crema vegetal para repostería, sabor de vainilla. Lo que vamos a hacer es batirla hasta que logremos estas ondas y que cuando ya esté en el punto, sacamos la batidora y quedan picos así paraditos, así como lo ven acá. Muy bien, cuando ya estemos en ese punto agregamos los demás ingredientes, que serían 100 gramos de queso Filadelfia. Este queso es muy rico, muy rico. Entonces agregamos 100 gramos poco a poco, seguimos batiendo. Ahí está. Muy bien. También vamos a agregar 100 gramos de queso crema. Este toque de sal que le dan estos dos quesos a esta preparación, a esta crema, es exquisito. Hasta ahora la crema se ve así lisa, pero le vamos a agregar 250 gramos de chocolate blanco ya fundido. En este momento la crema se empieza a poner un poquito grumosita. El chocolate blanco le da más durabilidad a la crema chantilly. Él viene así en esta presentación. Ustedes lo llevan al baño María hasta que quede bien fundido, que quede derretido, y se lo agregan a la crema ya estando tibio, no caliente, nunca caliente, ya estando casi enfriándose pero todavía líquido. Y esto hace que la crema chantilly dure más tiempo, le dé estabilidad y así haga calor, ella no se empiece a derretir, ¿sí? Ella se ve así grumosita a partir de que ustedes le ponen el chocolate, pero la textura es muy suave, no es grumosa, se ve así, pero no se siente así, ¿sí? La ponen en una manga para que les quede mucho más fácil de decorar la torta, que pueden llegar a este punto así de los besitos. Van a cortar la torta por la mitad para poderla rellenar. Vamos a rellenar esta, que es la que le habíamos cortado la punta. Entonces con la manga empiezan a rellenar, es mucho más fácil, no terminan untando todo. Agreguen buen relleno. Esta crema queda muy suavecita de sabor, queda como con un toquecito de sal delicioso que generalmente es muy clásica, muy de la torta de zanahoria, ¿no? Bueno, aquí en la parte de encima también le ponemos y empezamos aquí sí como a aplanarla. Y esta decoración es muy básica, es lo que llamamos una decoración artesanal, para que todas las personas sin necesidad de ser expertos la puedan llegar a realizar, y la dejan así por los laditos, por la parte de encima semi untada. Se queda viendo incluso en algunas partes como las transparencias del bizcocho. Esta es la forma en que la vamos a
poner hoy para que todos la puedan hacer. Y aquí la pusimos encima de una bailarina para que quede más fácil irle dando vuelticas a la torta y sea más fácil untarla. Muy bien, ya cuando la tienen lista lo que hacen es como marcar las divisiones con un cuchillo largo, así las divisiones de cada una de las porciones. Esto para las personas emprendedoras que venden la torta por porciones, que tienen cafetería y quieren hacer esta torta para venderla. Vean qué perfección, ahí está. Entonces marcan las porciones para que vayan a la fija y todas las porciones le queden igualitas. Le ponen un besito de crema a cada porción y encima de cada besito ponen una de las espectaculares zanahorias que hicimos y vean esa perfección. Vean eso. Se lució Rosita Cocina con esta torta tan maravillosa. Con mucho cariño para ustedes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Ya este es el momento en el que ustedes hayan tomado esa decisión de darle like a este video, de suscribirse, de dejarnos aquí su comentario. Vean esta belleza. Díganme ustedes si esto no es una hermosura. Yo me emociono. Vean eso. Un acercamiento un poquito más para que ustedes vean la suavidad de esta miga y de esta crema. Espectacular. Hoy voy a probar aquí para que ustedes vean la textura. La zanahoria se come, pero yo no me la voy a comer. Quedó tan suavecita, parece humedita y no es una torta húmeda. Y esa crema está se le siente perfecto el fruto seco, las nueces que le agregamos y la suavidad de la crema. Y no solo la suavidad, el sabor tan suavecito, no es una crema dulce que hostigue, y el sabor de la torta tampoco, está perfecta de dulce. Oigan, no olviden seguirnos, recuerden, somos Rosita Cocina. Y déjenos aquí su comentario, cómo les pareció su video, déjenos su like es muy importante para nosotros.